Buenas a todos y bienvenidos a este vídeo sobre preposiciones y conjunciones, que son los elementos de la oración que vamos a estudiar durante esta semana. La teoría de preposiciones y conjunciones está en el libro de la tercera evaluación, en las páginas 39, 40 y 41. Y os recomiendo que lo tengáis delante para poder seguir la explicación de forma más sencilla. Así que si no tienes el libro delante, pausa el vídeo y cuando lo tengas delante, vuelve a él. Sé responsable, hombre. Bien, en la página 39 vemos que está la teoría de las preposiciones y en la página 40 está la lista de preposiciones. Hay que saber dos cosas sobre las preposiciones. Primera cosa es que las preposiciones son palabras, en primer lugar, invariables, es decir, que no pueden cambiar de forma, como le pasaba a los adverbios, aunque estos sí que admitían el diminutivo. Y la segunda característica de las preposiciones es que relacionan dos elementos en la oración. ¿Vale? Estas son las dos características que tienen las preposiciones. Una, son invariables. Dos, relacionan dos elementos de la oración. Por eso, si yo tengo una oración como voy Rodrigo, por ejemplo, yo puedo poner una preposición para unir estos dos elementos que unidos de por sí no tienen sentido gramatical, es decir, forman una oración incorrecta desde el punto de vista gramatical. Sin embargo, yo le pongo aquí una preposición, como es voy con Rodrigo, por ejemplo, y ya tengo una oración correcta desde el punto de vista gramatical. En este caso, una preposición ha unido un verbo con un sustantivo. Voy con Rodrigo, que de otra forma no se unirían en este caso, ¿vale? Si yo cambio con, por ejemplo, por la preposición contra, en un partido de fútbol, por ejemplo, pues también es una preposición que une un verbo y un sustantivo, solo que ahora el sentido de la frase ha cambiado, debido a que el significado de la preposición no es compañía, como era el caso de la preposición con, sino que es, pues, enemistad, digamos. Bueno, es un poco inexacto esto. Es como, sí, contrariedad, ¿no? Como rivalidad. Voy contra Rodrigo, ¿vale? Igual que si digo, por ejemplo, voy hacia Rodrigo, que es otra preposición que indica lugar, o dirección, mejor dicho, y une igualmente un verbo y un sustantivo, ¿vale? Por supuesto, dependiendo del significado del verbo y del sustantivo, yo no puedo poner la preposición que me dé la gana aquí, sino que algunas forman oraciones correctas y otras forman oraciones incorrectas. Por ejemplo, yo no puedo decir voy de Rodrigo, a no ser que sea voy disfrazado de Rodrigo, por ejemplo, y esté omitido disfrazado, ¿no? O voy para Rodrigo, ¿no? Un poco raro. Pero sí podría decir voy sin Rodrigo, por ejemplo, ¿no? No puedo decir voy ante Rodrigo. Bueno, esto sí lo podría decir, ¿no? Bueno, probando porque hay muchas combinaciones que son posibles y a primera vista parece que no sean posibles. Son interesantes, siempre. Vale. Esa es la primera teoría sobre la página 39. Recordar los dos elementos de la preposición, las dos características. Y en el ejercicio 1, que habrá que hacer, por ejemplo, dice: indica qué palabras relacionan las preposiciones señaladas en negrita en las siguientes oraciones. Y el ejemplo pone: me dediqué a la lectura. Bueno, lo que hay que decir aquí es que el verbo dediqué aparece relacionado con la construcción la lectura, o sea, con el nombre lectura y su terminante artículo la. ¿De acuerdo? Entonces, yo no podría decir me dediqué la lectura, sino que esta construcción sintáctica en español correcto requiere una preposición, la preposición a. ¿Vale? Bien. En la página siguiente, que es la página 40 del libro, aparece, lo tengo aquí delante, una lista de preposiciones. Como podéis ver, en la parte de preposiciones simples se diferencia de las locuciones prepositivas, igual que pasaba con las locuciones adverbiales, en que las preposiciones simples están formadas por una sola palabra, mientras que las locuciones prepositivas están formadas por más de una palabra, ¿vale?
pero el significado es el mismo. En la parte de las preposiciones simples dice constan de una sola palabra y las más usuales son, y aparece una lista. Hay que tener en cuenta que cuando dice las más usuales, pues quiere decir que hay diferentes clasificaciones. Es decir, que no solo aparece la de la Real Academia, sino que hay otras clasificaciones y que van cambiando. También, por ejemplo, Fundeu tiene su clasificación y a veces coincide y a veces no. De hecho, a lo mejor en primaria estudiasteis unas que aquí no aparecen o al revés, aquí estudiaréis una que en primaria no aparecían. La lista hay que saberla de memoria porque es lo que define la preposición, aparecer en la lista de preposiciones, simplemente. O sea, sé que es una definición estúpida, pero lo que nos servirá para diferenciar si una palabra es preposición es si aparece en la categoría cerrada de las preposiciones. Aquí tengo esta lista del libro, es a antebajo, no aparece la preposición cabe, que significa al lado, pero bueno, a antebajo con contra de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, versus, vía. Versus significa contra y vía significa por. Por ejemplo, voy de Madrid a Valencia vía Albacete, por ejemplo. Y vamos a ver qué diferencia hay con las locuciones prepositivas. Antes de decir esto, quiero aclarar que, por supuesto, yo no puedo ponerle a la preposición ante la S y decir antes, porque eso es un adverbio, la cambio de categoría gramatical, por tanto sigue siendo invariable, como indica su característica número 1. Y en el caso de hasta o hacia, igualmente, no puedo ponerlo en plural ni nada de esto, ¿no? Bueno, por supuesto. Significaría otra cosa completamente distinta. O sea, sería el verbo hacías, ¿no? No tiene nada que ver. Y astas, solo se me ocurre que sean las astas del toro, ¿no? Así que no tiene nada que ver. Locuciones prepositivas. Locuciones prepositivas son más de una palabra que equivale a una preposición. Y en el libro aparece una lista, pero esta lista es incompleta, puede haber muchas más. En lo que me tengo que fijar es que es un conjunto de palabras que funciona como una preposición. Es decir, yo por ejemplo tendría el ejemplo del libro que dice dentro de, esto es una locución prepositiva que significa lo mismo que si yo digo en, ¿vale? ¿Dónde están las zapatillas? Están dentro de la bolsa, o están en la bolsa. Pues aquí hay dos palabras que están funcionando como una sola palabra, como una sola preposición. La preposición en, ¿vale? Si yo tengo delante de, pues tengo que darme cuenta de que esto es igual a la preposición ante, ¿vale? Estoy delante de mi primo, estoy ante mi primo, ¿vale? Es lo mismo, solo que en dos palabras. Vale, luego habrá que hacer la actividad 2, que es unir dos palabras con preposiciones. Luego la 3 también, que habrá que unirlas otra vez lo mismo, saber colocar las preposiciones en su sitio. Esto es muy fácil en realidad, pero hace falta practicarla para que no se olvide cuál es la lista de las preposiciones, debido a que eso sí que es algo que se repite en los diferentes cursos y que conviene saber, conviene tener muy claro. Vale, y visto esto, vamos a ver las conjunciones. ¿Vale? En la página 40, donde estamos, vemos que las conjunciones tienen también dos características que son las que vamos a ver. La primera característica es exactamente igual que la de las preposiciones y es que son invariables. Las conjunciones no pueden cambiar de forma, igual que pasaba con las preposiciones. Y la segunda característica es que unen dos elementos de la misma categoría gramatical, ¿vale? O dos oraciones. Esto lo voy a explicar ahora para que quede claro. Pero de nuevo veis que en las conjunciones tengo dos características. Vamos a señalar aquí que es la característica 1, ser invariables, y la característica 2, unir dos elementos de la misma categoría gramatical o dos oraciones. Desde esto voy a dejar muy claro aquí que estos son las preposiciones. No es fácil de pintar con el ratón. Y estos son las conjunciones. Son dos categorías parecidas, como podéis ver,
pero que se diferencian por esto, porque en el segundo caso solo puedo unir dos elementos de la misma categoría gramatical o dos oraciones. ¿Cuándo uno dos elementos de la misma categoría gramatical? Pues muy sencillo, cuando yo tengo una oración, como por ejemplo, Albertito y Marisa. En este caso tengo un sustantivo, otro sustantivo y una conjunción que las une. ¿De acuerdo? Por tanto, la Y es una conjunción que es invariable y une dos elementos de la misma categoría gramatical, o sea, dos sustantivos, dos adjetivos, dos adverbios o dos oraciones. Dos oraciones sería, por ejemplo, si yo digo Albertito pone la tele y Marisa cuenta un cuento. ¿Vale? Aquí tengo dos oraciones. Primera, Albertito pone la tele. Segunda, Marisa cuenta un cuento. Y yo las he unido mediante una conjunción. ¿Vale? ¿Puedo poner otra conjunción? Sí, puedo poner Albertito pone la tele, pero Marisa no quiere verla, por ejemplo. ¿Vale? Bien, en la página siguiente del libro, que es la página 41, aparece un par de ejercicios que vamos a hacer y luego las clases de conjunciones. Las clases de conjunciones me importa que sepáis las siguientes. Así que tomad nota. Estamos en la página 41, como he dicho, y vamos a ver simples y locuciones conjuntivas, que es igual, es decir, equivalen a una conjunción simple. En el caso de la conjunción simple, las que más salen son copulativas, disyuntivas, adversativas, y vamos a poner también causales y condicionales. Las completivas salen mucho también, es decir, todas las conjunciones son muy utilizadas, pero luego a la hora de aprender sintaxis, las más sencillas van a ser estas. Y en el caso de las locuciones conjuntivas, hay que aprender también todas, yo creo. En realidad pienso que todas son relevantes, pero más que aprendáis los nombres de las clases de conjunciones, me interesa que tengáis muy clara la lista de conjunciones o que identifiquéis una palabra como conjunción. Es decir, que os familiaricéis con que y, ni, o, pero, aunque, con que, sin embargo, que, sí, son palabras de la categoría conjunción. Y eso me parece más importante por ahora que sepáis los nombres. Sin embargo, no está mal que vayáis sabiendo los nombres, porque luego en los siguientes cursos veréis que hay oraciones copulativas, disyuntivas, adversativas, y está bien conocer este vocabulario. ¿De acuerdo? Y bueno, la diferencia que hay entre conjunciones simples y locuciones conjuntivas es muy sencilla. Y es que las locuciones conjuntivas equivalen a una conjunción simple, solo que tienen dos palabras. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de las concesivas, que es igual, en la locución conjuntiva, en el libro sale a pesar de, ¿vale? Y realmente la puedo cambiar por aunque, que aparece en la parte de conjunciones simples. Así que bueno, si tenéis alguna duda, voy a dejar el libro aquí. Y esta va a ser la teoría de esta semana. Si tenéis alguna duda la podéis preguntar. O si no, directamente pasáis a hacer los ejercicios. Que en este caso pienso que se os van a dar bien. Así que, feliz semana. Espero que todo vaya bien. Y espero que vayáis leyendo las cosas que hay que leer. Y nos vemos a la siguiente. Que vaya bien.